Por siglos nos han enseñado que solo quienes luchan merecen. Que para que las cosas funcionen se deben hacer sacrificios. Que lo mejor de la vida solo se alcanza con sudor y lágrimas. Por años, hemos aprendido que solamente hay una forma de hacer las cosas. Trabajando duro, entregando todo. Tanto que a veces corremos el riesgo de quedarnos sin nada. ¿Y qué tal si hoy te decimos que no tiene por qué ser así? Creemos que la hiperproductividad y el estrés están sobrevalorados. ¿Te gustaría descubrir una nueva forma de alcanzar tus metas? Somos Amaca Agencia Digital. Nos apasiona la estrategia, la comunicación y hacer que las cosas pasen. Consideramos que para alcanzar el éxito no es necesario trabajar más. Por el contrario, creemos en trabajar mejor. Soy Cami. Y yo soy Edo y te damos la bienvenida a Territorio Amaca. Un espacio para quienes se cansaron de trabajar duro y ahora quieren trabajar inteligentemente. Bien, bueno, listo. Estamos grabando audio. O ¿Grabando? Sea, tú estás grabando. Bueno. Episodio número... A ver. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 13 y que alguno de ustedes me diga algo. ¿El 13? El 13. No se pues aceptan comentarios sobre este número del episodio, gracias. Bueno. Oiga, no, o sea, qué rifa para decir el número de este episodio. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué pasa? Bueno, el episodio número 13 nos lleva a hablar de los estudios de mercado. Así es. Ese temita lo pudimos haber excluido del podcast, no hay ningún problema. Ese tema, mejor dicho, muchas gracias por el episodio. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Adiós. Mentira. Los estudios de mercado son supremamente importantes. Nos dimos cuenta de eso cuando Cami estaba haciendo la maestría en comunicación transmedia. Así es. Precisamente estaba haciendo una pasantía en una empresa de México que se dedica a hacer estudios de mercado. Y hasta ese punto yo creo que seguíamos repitiendo mucho un paradigma que cuando estábamos haciendo la planeación de este episodio les conté que cuando estaba chiquitita pues nada, nos llevaron por allá a un salón para hacer un estudio sobre unas papas X. Y ustedes no se imaginan papas la felicidad, papitas así de paquete, de las de paquete y ustedes no se pueden imaginar la sensación. O sea, yo tenía como 8 o 9 años y salí de ese lugar después de que me hicieran 20,000 preguntas. Además, pues, imagínense uno de niño, de niña ahí siendo la persona más importante en la sala, probando papitas, con viendo un paquete colores, de papas así gigante, y luego salir como con 6 paquetes de papas gigantes a la casa. Pues nada, me sentí la persona más importante del mundo. Y justamente les compartía este momento, esta vivencia cuando estábamos realizando la planeación del episodio, porque esa es la visión que tienes esa es la típica visión que uno tiene, ¿no? Como para hacer un estudio de mercado hay que pagarle un poco de gente, hay que invertir en producto, hay que invertir en salas, hay que tener incluso esos vidrios que había en la universidad. Esa es la experiencia que tengo yo. Okay. La experiencia que tengo yo es la universidad, un cuarto de estudio súper cerrado, en el que había un vidrio en el que no se veía de un lado hacia el otro, un vidrio polarizado. Como en las películas. Un vidrio polarizado para que no hubiera forma de que de aquí hacia allá se viera qué estaban analizando. Entonces, la investigación de mercado en la universidad se centraba en eso, en poder analizar las cosas, sí, desde una parte donde las personas estudiadas no sabían qué era lo que se estaba observando en ese momento, ¿sí? Todo era muy misterioso, muy grande, muy lleno como de enredos. Muy caro. Muy caro. Siempre tuvimos la impresión de que era caro. Hasta que, haciendo la pasantía en esta empresa, alguna vez el gerente de la empresa me decía, mira Cami, todas las empresas, sin importar el tamaño, deberían hacer un estudio de mercado. Y yo, no, espérate porque eso está... Es más, yo me acuerdo que en ese momento te llamé. Yo, mi amor, mira, después de esa reunión este man acaba de decir que hay que hacer estudios de mercado, pero no entiendo, o sea, nosotros que tenemos una empresa en ese momento pequeña, ¿cómo vamos a hacer para hacer un estudio de mercado? ¿De qué está hablando? Está hablando en chino. Es que gastar tanto tiempo haciendo un estudio que, ¿para qué? ¿Para qué hacer
toda esa inversión de tiempo, toda esa inversión de dinero, toda esa inversión de recursos, así como decías tú, de llevar a los niños hasta cierto lugar, que prueben las papas, que nos miren cómo la bolsita está haciendo X o Y movimiento, X o Y sonido, y así mismo se va a analizar muchas cosas. Sí, todo era muy complicado con respecto a los estudios de mercado, y esto no lo tenemos dentro de la planeación, pero acabas de decir algo importante, la complejidad. O sea, a veces pensamos que hay que tener un grado, mejor dicho, de doctorado para poder analizar y sobreanalizar datos que a veces, o sea, no son necesarios. No siempre son necesarios. No para las empresas pequeñas y medianas, no para los emprendimientos, pero lo que sí es necesario es hacer estudios de mercado. Ahora, medir las experiencias se convierte en ese real estudio de mercado en el cual no es necesario tener ni mucho dinero ni mucho tiempo, sino muchas ganas de hacer ese estudio. Sí. Hablábamos que con redes sociales se puede hacer un estudio supremamente fácil, amplio, fácil y acortando inversión de tiempo, de recursos, de dinero. Y económico. O sea, de verdad que las redes sociales han sido una herramienta supremamente valiosa y muchas veces muy poco valorada por empresarios y por empresarias para escuchar a su audiencia. ¿Sabes qué pasa también? Creo que en los estudios de mercado hay muchas personas, por ejemplo, el estudio de mercado dice que le preguntamos a 1.600 personas sobre el tema tal. Listo, bacano. La DIAN, perfecto. Hiciste la entrevista, muy bien. Pero esa encuesta realmente está dando datos que las personas quieran dar. Entonces, los reales estudios de mercado, más que buscar un dato por sí, por ende, sí, quieren buscar es qué dato es el relevante para esas personas que estamos impactando. ¿Listo? Así entonces, nos quedó gustando hablar de números, ¿no? Sí. Volvemos a hablar de números. Hoy estamos aquí números. En Obra Negra Café. Por favor, recomendadísimo. Sí. Vengan acá. Es delicioso. Increíble. Unos coctelitos también. Miércoles de promo 3. Por favor, ya está saludando Andrés. Entonces, nada, estamos aquí hablando de cómo un estudio de mercado puede llegar a hacerse de una forma mucho más cercana, mucho más práctica de como anteriormente estábamos viendo los estudios de mercado. Se puede hacer un estudio de mercado revisando historias. Por ejemplo. Se puede hacer un estudio revisando la última conversación de WhatsApp con tus clientes. Sí. Se puede hacer un estudio de mercado supremamente fácil, supremamente enfocado hacia lo que quieres medir. Ahí retomamos el tema de qué es lo importante medir. Entonces, cuando hablamos de estudio de mercado, tenemos dos escenarios que son muy, muy, muy importantes. El primero, en el que, como su nombre lo indica, estamos apuntando a entender el mercado, a conectar con el mercado. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde viven? Y específicamente, ¿cómo se relacionan con mi marca, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Por qué me compran a mí? ¿Por qué no le compran a la competencia? Etcétera. También la parte de la competencia. Sí. ¿Cómo podemos leer la competencia? Exactamente. Dentro de esa reacción de un mercado que obviamente también están leyendo y también están impactando. Entonces, ¿cómo la competencia se está moviendo sin dejar a un lado la tendencia? Por supuesto, o sea, tenemos como dos universos muy, muy grandes y la tendencia, que es un tema transversal. Entonces, bueno, retomando un poco ese tema de estos dos universos, entonces, por un lado tenemos ese estudio de mercado que lo podemos hacer por medio de nuestras historias de Instagram, por medio de conversaciones de WhatsApp, incluso lo podemos hacer personalmente. Sí. Oiga, qué tan difícil es decirle a su cliente, venga, le invito a tomar un cafecito. Si tenemos 20 clientes, ¿por qué no sacar un espacio con 5? Para tener esos 5 clientes que son pueden darnos esa información, claro, de valor. O sea, y aquí lo que tenemos que hacer es estallar otra vez la creatividad. O sea, una vaina es yo sentarme, preguntarle por qué me compra, o empezar a entablar más como un tema de un diálogo. Sí, o sea, si voy a generar preguntas que sean de sí o no, pues van a ser demasiado cortantes. Nos interesa es tener carnita. Por el otro lado, pues si voy a hacer preguntas de Instagram, que es un formato mucho más ágil, pues entonces no me voy a quedar tanto en el detalle de la conversación súper larga, sino que me interesa es preguntar muy concreta. ¿Sí? Ok.
La competencia te dice cómo actuar. Es decir, te permite armar una estrategia efectiva, una estrategia que contemple todos las partes de la de ese contrario, de esa otra oferta que está allí planteada, sabiendo que no hay un enemigo pequeño. No. Y lo hablábamos en la preproducción de este episodio. Muchas veces hemos escuchado como que no, ese cliente no, esa marca no impacta mi círculo de mercado. A ver, por favor, obviamente es tu competencia. Si está tomando parte de tu mercado, es tu competencia. Es tu competencia. Si está tomando parte de tus clientes, es tu competencia. Si tiene una idea que sea reemplazo, que pueda servir como una opción alterna a lo que vos ofreces, es tu competencia. O sea, no hay que minimizarla. Y esto también es un llamado como a la humildad. O sea, nos ha pasado ya en varias reuniones con clientes, prospectos, en fin, en los que nosotros nos sentamos y les preguntamos, bueno, ¿quién es su competencia? No, yo no tengo competencia. Por Dios. O sea, hay que entender que como empresarios y como empresarias sí o sí tenemos competencia directa e indirecta y no nos podemos como desarrollar nuestro negocio ni nuestra marca mirándonos solamente hacia el centro y creyendo que tenemos la verdad absoluta, ¿cierto? Hay que mirar hacia afuera, hay que entender qué es lo que le gusta a la gente, hay que saber qué está haciendo la competencia, no para que yo haga lo mismo, pero sí para saber cómo me voy a diferenciar, cómo voy a innovar, qué voy a hacer diferente. Sí, y saber que un estudio de mercado contempla todas las partes del mercado, o sea, no sectoriza. No es como que, solamente vamos a analizar esta partecita del mercado a ver cómo se está moviendo, no. Un real estudio de mercado puede contemplar toda esa parte de público tan diverso como puedan imaginarlo y como aborde la marca y tener ese dato de cada una de esas partes del mercado pues te permite armar una estrategia más sólida. O sea, aquí mejor dicho ya estamos llegando es que a terminar. Corte, no mentira. Estamos llegando. Se edita, no hay problema. ¿Qué va? Esto es territorio Maca. Aquí pasan las cosas como en la vida real. Bueno, o sea, ya les decía que estamos llegando al final de la primera temporada y eso implica que ya estamos hablando una parte mucho más avanzada de cómo se crea una estrategia. Final de primera temporada, ojo, si no han escuchado los 2 episodios que hay aquí hasta atrás, a devolverse. Se vuelven, los escuchan, aplican, toman nota y, mejor dicho, ejercen dentro de sus marcas. Estos y ahí episodios son chimbitas de hacerlos con una agenda en la mano e ir desarrollando los temas. Entonces, si ustedes tienen el tiempo, por favor, y tienen la intención de hacer una marca sólida, hacer cada uno de estos podcasts, por favor. Así es. Y para terminar, me gustaría que nos sigan en YouTube, nos sigan en Instagram, nos sigan en LinkedIn, nos sigan en todas las redes sociales que tenemos. Y por otro lado, que nos escriban qué le preguntarían ustedes a su público, ¿sí? O sea, que hagamos un ejercicio para que cuenten con nuestra asesoría, ¿cierto? Digamos que las primeras personas que nos escriban, ya sea por interno o en los comentarios, les podemos hacer una retroalimentación interesante de qué preguntar, cuándo preguntar o cómo preguntar. ¿Cuál sería ese objetivo si pudieran hacer un estudio de mercado hoy? ¿Cuál es ese objetivo? Déjenos en los comentarios. Chao. Cuídense mucho. Chao, chao.